Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Even More Spanish. El día de hoy tal vez me estarán viendo en una ubicación diferente. Bueno, realmente estoy en el mismo lugar, pero simplemente decidí sentarme en el sillón y tener una conversación un poco más espontánea y un poco más libre o más soltada, por así decirlo. Entonces, bien, el día de hoy estaremos hablando sobre algunas de las responsabilidades en general que tenemos cuando adquirimos una mascota o cuando tenemos que cuidar de una mascota. En este caso, estaré hablando sobre mi experiencia con mi perro y sobre algunas de las experiencias que he tenido, algunas situaciones que he vivido con él y bueno, les hablaré un poco de él para que lo conozcan un poco mejor, pero no solamente eso, sino que también estaremos hablando sobre algunas otras cosas relacionadas a este tema para que también conozcamos algunas nuevas palabras. Así que bien, como siempre, les recuerdo que pueden descargar las transcripciones en español y también traducidas al inglés y también con notas en el vocabulario y un glosario de la lista de las palabras y expresiones más complejas, así como los archivos de audio y otros beneficios que podrán encontrar en la página de Patreon, patreon.com/evenmorespanish, en la cual no únicamente apoyan a la creación de más contenido para estudiantes de este idioma, sino que también reciben estos y otros beneficios más. Vale, habiendo dicho eso, podemos dar inicio al episodio de hoy. Ya que el día de hoy estaba simplemente jugando con mi perro, sacándolo a pasear, y de la nada se me ocurrió hablar un poco más al respecto. Creo que una buena forma de empezar este episodio sería contarles una historia o la historia de cómo es que conocí a mi perro, a mi mascota, y cómo inició esta aventura. Entonces, bien, esto sucedió aproximadamente hace un poco más de 5 años, cuando conocí al pequeño cachorro que era mi mascota y tenía aproximadamente unos 2 meses, si no me equivoco. Y me enteré de su existencia simplemente porque una amiga de un familiar tenía algunos perritos en su casa que quería regalar, a quienes les quería simplemente encontrar un hogar. Y entonces, simplemente porque por alguna razón estaba buscando una mascota, tenía aproximadamente unos 15 o 14 años, dije, bueno, ¿por qué no? Y lo fui a ver, fui a ver al perro y decidí que, bueno, tal vez sería una buena opción. La chica que me lo estaba regalando simplemente me dio algunas croquetas, me dio un poco de información sobre cómo era el perro y nada más. Simplemente me dijo muchas gracias por cuidar de él, y desde ahí fue cuando comenzó esta historia. Y decidí llamarlo Guiam, y muchas veces me han preguntado algunos amigos o familiares si eso significa algo, y según yo no significa nada, simplemente fue un nombre que encontré en una página que literalmente se llama nombresparaperros.com o algo así. Entonces no es una historia nada interesante o no es un nombre nada significativo. Probablemente tiene un significado, pero honestamente no sé si eso es así. Pero bueno, fue básicamente así como lo llegué a conocer y también así como comenzó esta aventura de tener un perro, lo cual no me imaginaba que sería una responsabilidad mucho mayor de lo que pensaba. Una pequeña interrupción, ya que simplemente quería mostrarles a Guiam, ya que está aquí conmigo. Está justo ahí. Tal vez no se ve bien, pero bueno, ahí está. Bien, entonces volvamos a la historia. Recuerdo que en aquel entonces, cuando apenas acababa de conocerlo, simplemente me parecía muy extraño el tener que cuidar de él, o no simplemente de él, pero también de algunas cosas que no son muy agradables, como por ejemplo, como muchos sabemos, el tener que limpiar sus heces o bañarlo, y esto simplemente porque nunca en mi vida había tenido alguna otra mascota o algún perro, o no sé, en aquel entonces era algo totalmente nuevo para mí, y por eso se me hacía algo extraño. Recuerdo que cuando era un cachorro, y es la palabra que utilizamos cuando hablamos de un perro que es o que era un bebé, bien, en aquel entonces, como muchísimos perros, solía hacer muchísimas travesuras o desastres. Simplemente era muy hiperactivo, tal vez era simplemente un cachorro, y por eso estaba rompiendo varias cosas, desde muebles o cortinas o la cama, o estaba incluso haciendo sus necesidades, o sea, haciendo heces y lo otro que no sé cómo decirlo educadamente, pero bueno, hacía todo tipo de desastres. Recuerdo que había también roto algunas de mis prendas de ropa, hablo de pantalones, calcetines, playeras, y eso era un poco frustrante, la verdad. Pero bueno, después de eso, ya tal vez después de 1 o 2 años, conforme van, supongo que madurando o algo así, o simplemente aprenden, no sé, simplemente saben o aprenden con qué jugar y con qué no jugar. Y bueno, eso con el tiempo fue haciendo que fuera muchísimo más tranquilo. En este momento es muy relajado, muy tranquilo en la casa, simplemente como sin duda todos los perros se la pasan durmiendo, comiendo y jugando, pero es muy tranquilo para ser honesto. Entonces eso es bueno, a excepción de cuando tenemos que salir a pasear. Usualmente suele ser un poco escandaloso cuando ve a algunos perros, suele ladrarles y también suele alterarse un poco. No hace nada, es muy tranquilo, pero al mismo tiempo es un perro muy reactivo en esas situaciones,
por así decirlo. Pero bueno, creo que al final del día ha sido una buena decisión el tener un perro en casa, ya que sin duda con esto he aprendido más sobre tener responsabilidad sobre alguien o sobre, en este caso, sobre mi mascota. Y creo que eso de cierta forma ayuda en diferentes aspectos de mi vida, tanto en saber cómo cuidar de alguien, pero también el hecho de que me motiva a hacer mucho más ejercicio, o al menos simplemente salir a correr o a caminar con él, y eso me hace sentir un poco más sano o saludable en mi vida. Entonces eso es bueno. Y también, bueno, sin duda alguna creo que el hecho de que tengas un perro en casa usualmente suele ser muy, vaya, es muy alegre, podría decir. Simplemente es muy genial simplemente tener a alguien que sabes que está de cierta forma apoyándote o simplemente está ahí contigo, acompañándote todos los días en lo que sea que estés haciendo, y eso es algo como muy noble de su parte. Entonces, por eso creo que los perros son geniales. Pero bien, esa es básicamente la historia sobre cómo conocí a mi perro y sobre cómo he estado creciendo con él, y vaya, simplemente algunas anécdotas o historias para que conozcan un poco mejor a mi pequeño perro, a Kiam, y vaya, ¿qué más? Pero bien, sí es sin duda algo genial, pero también tiene sus desventajas, como por ejemplo el hecho de que tal vez si tienes un perro pues más o menos grande, vaya, no es tan sencillo transportarlo de un lugar a otro. Y por supuesto, también entre más grande sea el perro, será mucho más difícil el tener que hacer que se canse o correr con ellos. Por ejemplo, si hablamos de un perro pequeño y sales a correr con ellos, sería mucho más fácil hacer que se cansen y que pierdan o desgasten toda su energía. Pero con un perro grande como el mío, por ejemplo, bueno, más o menos mediano grande, vaya, toma un poco más de trabajo, cuesta un poco más de trabajo el hacer que se canse un poco más, el hacer que se sienta cansado y que, vaya, no esté tan aburrido en el día. Pero bien, aún así, para resumir todo esto como conclusiones, creo que es una idea excelente tener un perro si es que sabes que tal vez en primer lugar puedes dedicarle todo ese tiempo a ese animal. Y también, bueno, hablando de cualquier mascota, pero en general estoy básicamente hablando sobre mi experiencia con mi mascota, que es un perro. Pero bien, sin duda sí tienes que saber que tienes el tiempo disponible para poder darle atención, y también al mismo tiempo tienes la energía suficiente para todos los días estar jugando con ellos o sacándolos a pasear y, vaya, simplemente prestarles atención. Y también creo que es una muy buena forma de traer un poco de alegría a la casa. Creo que sin duda es algo que brinda mucha, vaya, felicidad o alegría a un hogar. Entonces también por eso es una buena idea tener un perro. Pero bien, como comentaba al inicio, esta fue simplemente una charla más espontánea. Realmente no había planeado nada de esto y posiblemente pensaba que habría hablado sobre otras mascotas también, pero terminé simplemente contándoles un poco sobre mi historia, mi propia experiencia con mi mascota, en este caso mi perro. Y vaya, espero les haya parecido al menos interesante conocer un poco más sobre él o sobre esta historia tal vez. Y por supuesto también espero que hayan aprendido algunas expresiones o palabras nuevas en este episodio. Y bien, como siempre, si tienen alguna pregunta o si tienen alguna recomendación, pueden hacérmelo saber en cualquier plataforma donde esto sea posible. No sé, por ejemplo, Instagram o Facebook, ahí pueden enviarme un mensaje. Bien, gracias por haber escuchado esta historia y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chao.